Ah, No te escuchaba. ¿no? Y qué bueno. Ay, sí, 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 me escucho. Pues, Buen día a todas, a todos. Yo soy Isidro Zuluaga, soy profesor en el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y es un gusto para mí moderar esta sesión la segunda sesión del Seminario de Desigualdades, Movilidad Social y Equidad 2025, organizado en conjunto por el Departamento de Economía, el EQUIDE y de la Universidad Iberoamericana y el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, con quienes tenemos una larga colaboración de hace mucho tiempo. Hoy nos va a presentar Pedro Torres. Pedro Torres es hijo amigo de la casa, es licenciado en Economía por esta universidad, ha hecho un máster en Ciencia de Datos aplicada a Ciencias Sociales por la London School of Economics, donde está haciendo también su doctorado. Su doctorado se centra en las desigualdades y con especial énfasis en la transmisión intergeneracional de estas desigualdades. Antes de sus estudios de doctorado, trabajó como analista financiero y de riesgo operativo en el Banco Central de México, nadie es perfecto, y como investigador asociado en la Universidad Americana, y hemos compartido varios trabajos que estamos publicando o intentando publicar. Así que me une una gran amistad con Pedro. Las que están viendo el seminario en vivo por el portal de Sobre México, pueden mandar sus preguntas a @6mx, todo junto, CEEYMX, en Twitter o Facebook del SEI, y en Instagram a @sei_mx. Sin más, Pedro, tenemos como 50 minutos para escuchar tu presentación y después haremos ronda de preguntas de a 3 por vez. Un gusto. Perfecto, muchas gracias por la introducción. Voy a empezar a compartir pantalla. ¿Me avisan si se puede ver, por favor? Sí se ve. Perfecto. Bueno, pues empezar la presentación agradeciendo un poco a la Ibero por la oportunidad, al SEI también por las colaboraciones y la oportunidad. Siempre es muy rico y muy padre volver a estar aquí. Por lástima, no puedo estar presente físicamente, pues estoy en Londres ahorita, pero de cualquier manera siempre se aprovecha la oportunidad de volver a estar aquí física o virtualmente. Sin más, pues voy a presentar este trabajo. Este trabajo en inglés se llama Survey to Survey Imputation When External Covariates Matter, con una aplicación específica a Inequality of Opportunity en México. Básicamente es cómo imputamos ingresos de una encuesta a otra encuesta cuando nos interesa analizar variables que no son parte del proceso. Es un trabajo conjunto con Luis Monroy y con Roberto Vélez. Roberto está presente hoy también aquí en el Zoom. Luis no sé si está presente, pero bueno, si no, cualquier cosa, pues nos pueden contactar a cualquiera de los tres con dudas y comentarios. Sin más, pues voy a empezar. Entonces, pues, ¿por qué nos interesa a nosotros tener realmente el dato del ingreso en las encuestas? Nos puede interesar por varias razones, ¿no? Como podemos pensar como economistas que nos interesa análisis de distribuciones, análisis sobre políticas públicas, sobre políticas sociales, o incluso en temas de impuestos, de cómo fiscalizar, de crecimiento económico, de este tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, muchas veces lo que pasa es que el dato del ingreso no se encuentra presente en ciertas encuestas. Y tenemos dos casos específicos en los que esto sucede. El primero sería cuando el dato del ingreso no existe para el país, es decir, que no se lleva a cabo una encuesta de ingresos, o cuando ciertas encuestas no preguntan ingresos porque esto es muy caro o porque el enfoque de la encuesta no es realmente el ingreso. Nosotros nos vamos a enfocar un poquito más en esta segunda parte. Entonces, muchos ejemplos de cuando pasa esto, por ejemplo, es en India, no se lleva una encuesta de ingreso desde el 2011
y pues no se tiene una medición de lo que es la pobreza desde 2011. Entonces, ahí se ha utilizado, por ejemplo, para poder estimar la pobreza utilizando este tipo de imputaciones. También suele pasar cuando tenemos encuestas que no preguntan ingreso directamente, como es la ESRO-EMOVI, o cuando queremos hacer análisis intergeneracional, como cuando estamos observando movilidad social y utilizamos el proceso de two stage, two sample least squares, ¿no? Que tenemos dos encuestas, una con el ingreso de los papás, una con el ingreso de los hijos, e imputamos de una a la otra. Cuando no tenemos para nada el dato de la encuesta, el dato del ingreso en el país, lo que se suele hacer es construir un aproximado del ingreso a través de ciertas variables o a través de ciertas características que tienen los hogares. Eso se suele hacer en México también, ¿no? En donde se pregunta, por ejemplo, si tiene refrigerador, si se tiene microondas, si se tiene computadora, si tiene acceso a Internet, y a través de esto se hace como un índice compuesto y se aproxima el bienestar económico. Ahora, ¿cuál es el problema con esta aproximación del bienestar económico? El principal problema es que no es ingreso como tal, tampoco es riqueza como tal, sino que lo que más se aproxima es a consumo de largo plazo. ¿Esto por qué nos importa? Porque el consumo de largo plazo, el consumo en general, suele ser menos variable, suele tener menos varianza y por lo tanto también mostrar menos desigualdad. Entonces, si queremos comparar a México con otros países, por ejemplo, estaríamos mostrando una menor desigualdad y no es completamente comparable. Y bueno, este approach es muy común, por ejemplo, en África, en Asia, con la encuesta que se llama DHS del Banco Mundial, en donde tienen como una metodología estandarizada para estimar ese tipo de cosas. Con lo que nos importa a nosotros un poquito más es cuando tenemos encuestas que no están enfocadas en medir el ingreso, ¿no? Y creo que este de aquí es un paper que fue como muy similar, muy importante, en donde lo que hicieron fue decir, queremos estimar la pobreza en regiones muy chiquitas, pero no tenemos el dato para esas regiones muy chiquitas, no siendo, por ejemplo, manzanas en México, las manzanas en México. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar la encuesta que sí tiene ingresos, vamos a predecir el ingreso, vamos a estimar un modelo que prediga el ingreso y luego vamos a pasarlo al censo para tener ese ingreso en todo el censo y poder estimarlo a nivel chiquito. Entonces, hay dos maneras de hacerlo, que la primera sería tomando en cuenta el diseño muestral de la encuesta y la segunda sería esto que estoy mencionando, estimar un modelo de regresión que aproxima el ingreso a través de ciertos predictores o ciertas variables auxiliares y entonces predecir y tener el dato del ingreso en la encuesta. En México, nosotros tenemos LENIG, que tiene el dato del ingreso y el gasto, y también tenemos la ESRO-EMOVI para análisis intergeneracional. Y nosotros hoy, en este ejercicio, estamos interesados en medir desigualdad de oportunidades. De esto vamos a hablar un poquito más al rato, pero es un poco un análisis intergeneracional. Entonces, nuestro objetivo es meter el dato del ingreso a nivel hogar desde el ENIG a la ESRO-EMOVI. ¿Para qué? Para poder hacer este análisis y que lo podamos comparar con otros países y a través del tiempo. Ahora, un poco spoiler, esto ya lo hicimos y se está utilizando ahorita en una página que se llama GEOM, que es Global Estimates of Opportunity and Mobility, en donde estos temas que estamos hablando, si les interesa la movilidad social y la desigualdad de oportunidades, se pueden meter con mucho gusto y jugar con los datos. Cabe mencionar que no es la primera vez que se hace este ejercicio para México, ¿no? Mis dos coautores ya lo habían hecho antes, para el 2010, para la EMOVI 2011, utilizando los datos del ENIC 2010. Sin embargo, la metodología que ellos utilizan para imputar termina prediciendo un coeficiente de Gini, o sea, un coeficiente de desigualdad, que es 10 puntos por debajo del que estamos observando. Entonces, otra vez, si nosotros estamos comparando, por ejemplo, una curva de Gatsby, estaríamos diciendo que México tiene niveles de desigualdad de países europeos en 0.35, 0.36, pero con mucho mayor desigualdad de oportunidades. Lo que entonces sería un outlier dentro de esta curva de Gatsby, ¿no? Entonces, un poco para entender qué es lo que vamos a hacer y en qué mundo estamos trabajando nosotros. Tenemos básicamente dos encuestas, ¿no? Tenemos una encuesta que es la encuesta de origen,
Y en esta encuesta de origen tenemos una variable Y, nuestro ingreso, y muchas variables X que predicen el ingreso. Y tenemos una encuesta de destino que tiene las mismas X que predicen el ingreso y alguna otra variable Z que nos interesa a nosotros para el análisis. Entonces, aquí lo primero que tenemos que decir es, estas X no estamos haciendo un análisis causal, no estamos buscando causalidad. Lo que nos importa es predecir lo mejor posible, ¿no? Entonces, ese es el primer disclaimer. Y el segundo disclaimer es que lo más importante es que estas Zetas que nos interesan para el análisis no son parte de X. En desigualdad de oportunidades, por ejemplo, lo que nos interesa es analizar cómo la educación de los padres, la ocupación de los padres, la región de origen de un individuo afecta el ingreso. Pero en el ENIC no tenemos esos datos, ¿no? Sí tenemos otros en común, tenemos los datos de la composición del hogar, de quién es el jefe del hogar, de la educación del jefe del hogar, pero no necesariamente es el padre, ¿no? Entonces vamos a utilizar estas X para predecir Y y pasarlo de una encuesta a otra. Esto para movilidad social es una cosa que se ha hecho antes, para pobreza también, y es un proceso que se llama two stages. Entonces, ¿por qué son two stages? Porque son dos fases. En la primera fase, lo que vamos a hacer es estimar un modelito, una forma funcional de estas X que se asemeje o que aproxime el ingreso del hogar. Luego vamos a utilizar esta forma funcional para predecirlo en la encuesta de destino, utilizando el mismo set de X. Lo que pasa es que como no incluimos esta parte de acá, que es el término de error, tenemos que la varianza de nuestro valor predicho va a ser menor a la varianza que debería estar observada del ingreso. Entonces, ese es un problema, porque la varianza es la que va a definir al final del día la desigualdad. Entonces, lo que se suele hacer en este caso es decir, bueno, sabemos que el término de error de la regresión es aleatorio con respecto a las X, entonces podemos agarrar un término de error random de la distribución de los errores empíricos del modelo y meterlo y agregárselo a la predicción. Y de esta manera estamos incorporando el error. Ahora, en la segunda etapa, a nosotros realmente lo que nos interesa es analizar cómo varía Y, cómo varía el ingreso con la educación de los padres, por ejemplo, ¿no? Con esta variable que no está en la encuesta de origen. Entonces, si hacemos una descomposición de la covarianza, nos damos cuenta que realmente la covarianza se descompone entre cómo varía Y o el ingreso con las variables que no se usaron para predecir, pero también cómo varía el término de error con estas covariables. ¿Cuál es el problema? Que por definición, como agarramos el término de error de manera random, pues asumimos que la relación entre el término de error y las zetas son 0. Entonces, ¿esto qué es lo que termina haciendo? Es que mueve a los individuos en la distribución del ingreso. ¿A qué nos referimos con esto? ¿No? Si nosotros predecimos, por ejemplo, que Isidro, dentro de las personas de México, está en el lugar número 100 en el ingreso, a la hora de meterle este error, podemos moverlo y ponerlo en el lugar 80. Y esto es importante porque al final del día, desigualdad de oportunidades se basa en dónde estás tú en nuestra distribución, ¿no? Entonces nosotros queremos evitar que este movimiento suceda. Entonces, nuestro objetivo en este ejercicio va a ser imputar el ingreso desde el ENIG hacia el móvil, presentando una metodología que sea robusta para este tipo de ejercicios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener un approach mixto. ¿Se acuerdan al principio que hablé un poco de el approach de model-based o design-based? Bueno, nosotros vamos a agarrar un poco los dos y vamos a jugar con esto. Voy a explicar un poquito eso más en detalle y espero que quede claro. Entonces, vamos con la parte como más sustancial de la presentación, ¿no? Entonces, recapitulación rápida. Lo que queremos nosotros hacer es lograr imputar el ingreso a través de una forma funcional, sabiendo que vamos a perder varianza e incorporando esta varianza. La razón por la que queremos incorporar la varianza, por ejemplo, si nos interesa la pobreza, muy simple, si tenemos una distribución que está concentrada y tenemos una línea de pobreza absoluta, pues vamos a predecir que mucho menos gente es pobre de la que debería serlo, ¿no? Sobre todo si esa línea de pobreza está muy a la izquierda de la media condicional.
También pasa lo mismo con la desigualdad. Si tenemos una concentración en la media, vamos a predecir que tenemos mucho menos desigualdad que lo que realmente tenemos en la población. Entonces, tenemos que agregar de alguna manera esta varianza que perdemos a la hora de no incorporar el término de error. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a agarrar una parte de Model Based donde vamos a estimar modelos. Vamos a estimar un modelo lineal específicamente y vamos a corregir esto de manera, tomando la encuesta del ENIC como base. Voy a explicar todo esto un poco más adelante, entonces no me pierdan aquí, por favor. Entonces, esto lo llamamos un mixed approach, en donde vamos a agarrar el modelo junto con las correcciones que hacemos basándonos en la encuesta del ENIC. Como hacemos esto es en 5 pasos. Lo primero es tenemos que ajustar los pesos de las encuestas. ¿Puedo explicar por qué ahorita también? Vamos poco a poco. Lo segundo es estimar esta fórmula funcional para luego poder evaluar las predicciones, corregir en la encuesta, predecir en la encuesta de destino y corregir o ajustar las predicciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero, vamos a ajustar los pesos, ¿no? Sabemos que el ENIC y la EMOVI son encuestas que tienen diferente representatividad, eso es una cosa, y también que están enfocados en diferentes aspectos de la sociedad. Entonces, lo que nosotros vamos a estimar primero es la probabilidad de que el hogar H, un hogar H del ENIC se encuentre dentro de la EMOVI. Y tomando esta probabilidad, vamos a corregir los pesos del ENIC. Entonces, estos pesos los vamos a utilizar después a la hora de estimar los sesgos y a la hora de hacer las correcciones. Vamos a estimar la forma funcional. Vamos a seguir ahorita lo que se hace por lo general en la literatura. Y lo que vamos a hacer es, vamos a estimar un modelo de regresión lineal. ¿No? Tenemos un montón de variables, vamos a meterlas y vamos a estimar un modelo log lineal. Y entonces vamos a predecir utilizando el exponencial, la función inversa, por así decirlo, del logaritmo. Ahora, una cosa que es importante mencionar es, sabemos que la media del logaritmo no es el logaritmo de la media. Entonces, cuando tú usas el exponencial, la media se mueve, por lo general. Y para esto se suele utilizar una cosa que se llama Smithing Grid Transformation, en donde básicamente agregamos una constante, que es la varianza del error. Nosotros no vamos a hacer eso, porque vamos a corregir por ese mismatch de otra manera, y ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer eso nosotros. Entonces, nosotros realmente lo que hacemos, es decir, dentro de nuestra encuesta de origen, vamos a escoger clústeres, que en este caso los clústeres van a ser a nivel estado, y vamos a ver para cada clúster qué tan lejos estamos prediciendo la media, por ejemplo, ¿no? Esa es esta primera parte de acá. Entonces, la pregunta es, o más bien, la cosa es, si yo predigo la media del clúster más abajo de la media real, entonces todo esto es mayor a 1 y me indica que tengo que mover todo el clúster a la derecha. Y una vez que hago eso, empato las medias y ya tengo la misma media del clúster. Si por otro lado la media fuera más alta, pues todo esto sería menor a 1 y eso a mí me indica que tengo que mover toda la predicción hacia la izquierda. Ahora, eso solo corrige las medias a nivel clúster, pero realmente si estamos estimando una distribución que se ve completamente diferente, pues no estamos haciendo nada. Pues, ¿cómo podemos hacer eso? Está con lo que llamamos nosotros Cluster Rank Ratio. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar la función cuantil, que es la inversa de la CDF, de las distribuciones, y vamos a ver para cada cuantil de ingreso qué tan diferente es. Y entonces tenemos el mismo caso. Si para el primer cuantil o para el primer percentil el ingreso debería ser más alto, pues todo esto sería mayor a 1, y sabemos que para la gente que está en el percentil 1, deberíamos todos moverlos un poco a la derecha. Y vamos a hacer esto para cada cuantil. Entonces, como tenemos encuestas diferentes y tenemos datos diferentes, aproximamos esto a través de percentiles. Entonces, en vez de hacerlo con la función completa de los cuantiles, vamos a discretizarlo en percentiles del ingreso. Entonces, esto es todavía utilizando la misma encuesta de origen. Pero lo que vamos a hacer es ver qué tan sesgado estamos prediciendo. Entonces, una vez que sabemos eso, vamos a decir la encuesta de destino, vamos a predecir utilizando la fórmula funcional que estimamos en el paso 2.
igual otra vez utilizando el exponencial, y vamos a corregir. Vamos a corregir de la siguiente manera, y vamos a utilizar una combinación convexa de los dos sesgos que estimamos en el paso 3. Y vamos a agarrar el parámetro gamma, que es este que nos dice qué porcentaje corresponde a la media y cuánto corresponde a los rankings, de una manera que nosotros podamos aproximarnos a la varianza original de los datos. Y para esto vamos a utilizar un procedimiento de Machine Learning que se llama Cross Validation, que otra vez más adelante voy a explicar un poquito más cómo lo hacemos para que quede más claro. Entonces, la gran pregunta es ¿por qué utilizamos una combinación convexa de los dos ratios? ¿Y por qué no simplemente utilizar el del rango, que al final del día también intenta aproximar la media? Si nosotros vemos específicamente qué es lo que está haciendo cada uno de los ratios, en el ratio de la media, lo único que estamos haciendo es machear las medias. Lo que no estamos haciendo es cambiar la distribución dentro del clúster. Entonces, esto lo que nos va a hacer es, nos va a sesgar las estimaciones de pobreza y desigualdad. Y si nosotros solo utilizamos el ratio que es intraclúster, entonces lo que estaríamos haciendo es corregir la forma funcional, pero si tenemos errores dentro de esta predicción, es decir, si Isidro debería estar en el lugar 100 y yo lo predije en el lugar 120, voy a hacer que estos errores se exacerben, sean mucho más grandes, y entonces mi varianza de esta desigualdad va a crecer muchísimo. Entonces voy a meter demasiado ruido, demasiada varianza, y me voy a meter demasiada desigualdad al modelo. Y si vemos la literatura de Mixed Methods o de Mixed Models, este tipo de combinación convexa lo que es un poco un compromiso entre este sesgo y esta varianza. Entonces, nosotros lo que argumentamos es que la forma en la que estamos haciendo esto no mueve a los individuos dentro de la distribución condicional y por lo tanto reducimos un poco el sesgo que se genera en la segunda etapa de estimación. Entonces, antes de hacer el ejercicio completo de desigualdad de oportunidades y demostrar cómo se vería ya en ese caso, vamos a validar un poco esta metodología. Entonces, para validarla, vamos a aprovechar que la ENIG se hace cada 2 años. Entonces, podemos hacer un ejercicio donde agarramos la ENIG 2016 y predecimos sobre el ENIG 18. ¿No? Entonces, para esto, obviamente, trajimos los ingresos a términos reales utilizando el CPI del Banco Mundial y dejamos el año base como 2016. Y una vez que hacemos eso, pues vemos que tenemos una distribución relativamente similar. No es exactamente la misma, pero tenemos una distribución relativamente similar. Vamos a utilizar un total de 72 covariables o predictores en los que tenemos assets dentro del hogar, que serían como si tenemos teléfonos y electricidad, televisión, acceso a agua, este tipo de cosas. Vamos a agarrar demográficos del lugar, cuántas personas en el lugar son hombres, cuántas son mujeres, cuántos están ocupados, cuál es la edad promedio, pero también nos vamos a fijar en las características del jefe del hogar. ¿Cuál es el género del jefe del hogar? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su ocupación? ¿Cuál es su educación? Más allá de eso, queremos saber si una persona, o sea, un hogar está inscrito en el Seguro Social, si el jefe del hogar está inscrito en el Seguro Social, porque es un buen predictor del ingreso. Y lo más importante en este caso, queremos saber en dónde residen, en qué estado están viviendo. Esto van a ser nuestros clústeres, se lo voy a corregir. Entonces, nosotros lo que estamos asumiendo para poder hacer esta predicción y este ejercicio de imputación es que tenemos un set de X, es un set de predictores comunes entre las dos encuestas. Entonces, por lo tanto, si estimamos un modelo en la encuesta de origen, podemos aplicarlo en la encuesta de destino. Lo segundo que tenemos que asumir, o que asumimos en este caso, es que el modelo es estable en el tiempo, es decir, que las betas van a quedarse más o menos similares entre un año y el otro, y que obviamente las variables X que agarramos tienen poder predictivo sobre el ingreso del hogar. Entonces, una vez que hacemos esto, que estamos seguros que esto va a suceder, o que decimos que esto va a suceder, lo que hacemos es, primero, imputar desde la 2016 a la 2018. ¿No? Entonces, nuestra encuesta de origen va a ser 2016 y el destino va a ser 2018. Y en un segundo ejercicio, para ver que esto no es nada más una cosa de pura casualidad, lo hacemos para atrás. Lo hacemos de la 2018 a la 2016. Entonces,
¿Cómo vamos a hacerlo? Un poco de los datos. Vamos a estimar esta forma funcional en la primera, con la encuesta de origen, utilizando un procedimiento de Bootstrap. ¿Esto qué significa? Simplemente que vamos a agarrar una muestra random, permitiendo reemplazar individuos, es decir, que un individuo aparezca 2 veces, para estimar esta forma funcional. Luego, nuestros ratios, estas correcciones, las vamos a estimar utilizando 80% de la muestra y aplicando los pesos que estimamos en el paso 1. Y vamos a seleccionar gamma utilizando el restante 20% de esta muestra, ¿no? Entonces, gamma la seleccionamos de una manera que son 20% de datos que no se utilizaron para estimar los ratios. Esto es una forma de hacer una validación cruzada de los datos, ¿no? Como un out of sample en este caso. Entonces, después vamos a predecir el ingreso sobre la encuesta completa de destino y vamos a ajustar las predicciones. Y vamos a ver cómo se aproxima esto a la distribución real y vamos a ver esto qué implicaciones tiene. Vamos a hacerlo 200 veces para poder estimar intervalos de confianza y ver qué tan bien estamos prediciendo. Entonces, por ejemplo, si tomamos una de esas 200 repeticiones y vemos qué es lo que está sucediendo en cada paso, ¿no? Tenemos que en promedio tenemos una R cuadrada de 0.53, que para el ingreso es una R cuadrada bastante grande. Cuando tú ves modelos de ingreso en la literatura suelen estar en 0.20, 0.40, los que son como muy predictivos. Pero lo más importante realmente es ver qué está sucediendo con el Gini y con los errores de la predicción. Entonces, el Gini que queremos aproximar es de 0.484. Este es el que tenemos en el ENIAC 2018, que en este caso es nuestra encuesta de destino. Nuestra predicción original, que no incluye el término de error, ni incluye ninguna varianza adicional, predice un Gini de 0.362, más de 10 puntos abajo, como ya se había visto antes en el ejercicio que habían hecho Roberto y Luis. Ahora, cuando corregimos solo por la media, vemos que sube un poquito la varianza porque estamos moviendo tal vez los clústeres uno del otro, pero no realmente sustancialmente, no estamos metiendo mucha varianza. Lo que sí, estamos reduciendo el error de la predicción, porque estamos atendiéndole a la media bastante mejor. Si solo hacemos el de los ranks, entonces estamos metiendo muchísima varianza, nos vamos a 0.566. Y también metemos mucho error en la predicción. Entonces, sí logramos incorporar mayor varianza para tener un Gini como mayor, pero a costa de mucho más error. Cuando nosotros hacemos la combinación de los dos, tenemos un Gini de 0.493, que es bastante parecido al original. Aquí también vemos que se reduce el error con respecto a el ajuste de los rangos. Aunque si estamos un poco más arriba que con el ajuste de la media. Ahora, si lo vemos en términos de distribuciones, la distribución que predecimos nosotros es la azul, que está concentrada en la media, ¿no? La observada, que es la verde, está un poco más hacia, o sea, tiene más varianza hacia los lados, y la ajustada es la roja, que si vemos es la que más se asemeja, ¿no?, a la verde. Es un poco diferente, no es exactamente la misma, son problemas de predicción que siempre pasan, pero es la que más se asemeja. Ahora, si hacemos las 200 repeticiones del Bootstrap y vemos los intervalos de confianza, vemos que en promedio vamos a estimar uno de 0.491 y que la varianza realmente no es tan diferente a la varianza original del Gini dentro de la encuesta del ENIG. Y si vemos la imputación que tenemos de las 200 repeticiones, pues es una que se asimila bastante a la original, ¿no? La original sería el azul y la que estamos ajustando nosotros es la roja. Entonces, en términos visuales, en términos de desigualdad, parece que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, para ver si esto fue una cosa de la ENIC 2016 nada más, vamos a replicar el ejercicio imputando de 2018 a 2016. Tenemos un R cuadrado promedio de 0.54, tal vez bastante alto, y las conclusiones son muy similares, ¿no? Ahora tenemos en la ENIC 2016 un Gini de 0.492, tenemos una predicción original de 0.353, muy por debajo. Al meter la media, subimos un poco, pero no demasiado. Al meter los rangos, subimos muchísimo, un poco de más. Y un sweet spot, un lugar correcto,
sería hacer la corrección combinada, ¿no? Y con eso llegamos a un 0.494. Bien, entonces ya vimos que esto no solo funciona de la 2016 al 2018, sino también funciona si lo hacemos para el otro lado. Otra vez, si vemos ahora en promedio cómo está prediciendo esto, vemos que la varianza no es tan diferente a la que es en el NIC normal y el Gini en promedio lo estamos atinando al correcto. La distribución en este caso se ve un poco a la derecha. Esto nos debería importar si nosotros estuviéramos haciendo un análisis específico del dato, pero como nuestro ejercicio final va a ser más bien analizar desigualdad de oportunidades, ahorita podemos dejarlo así, si no habría que hacer una corrección post-corrección en donde nada más machamos la media otra vez. Entonces, vamos ahora a checar qué pasa si nosotros agarramos una submuestra de los datos, ¿no? ¿Será que se mantiene esto o no? Bueno, lo que encontramos es que sí, el sesgo en la estimación del Gini es muy similar, es muy chica realmente. Lo que sí cambia es la varianza. Mientras mayores datos tenemos, la varianza se va haciendo más chiquita. Entonces hay una convergencia de estos datos, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros cambiamos el nivel del clúster? Entonces, la ENIG es representativa a nivel estatal y para zonas rurales y urbanas. Pero la ENMOVI, por ejemplo, solo es representativa a nivel regional, en 5 grandes regiones de México. Entonces, si nosotros cambiamos estos clústeres de estado a región, ¿cómo va a cambiar? ¿No? Y al final vemos que es muy similar. Realmente no cambia demasiado el ejercicio. Cambian un poco los datos porque los pesos cambian, porque la forma en la que corregimos cambiamos, pero se terminan asimilando mucho los datos el uno al otro. Ahora, lo que nos importa un poquito más es ver que la composición demográfica de nuestra imputación sea similar o sea la misma que la distribución empírica. Entonces, para eso vamos a agarrar 4 variables, de las cuales 3 se utilizaron para predecir y una no se utilizó para predecir. Utilizamos el número de gente mayor que está en un hogar, si son dueños del hogar o no, y el género del jefe del hogar. La que no utilizamos para predecir fue indigeneidad. Si algún miembro del hogar se identifica como indígena o no. Ahora, lo que vemos es, para las variables que utilizamos para predecir, es extremadamente similar. Básicamente tenemos la misma composición. Para la etnicidad, aunque cambie un poquito, sigue siendo muy similar. No sé, realmente no tenemos cambios radicales en ninguna parte de la distribución. Ahora, en este mismo sentido, lo que nos interesa es que no estemos moviendo a los individuos dentro de su posición. Entonces, una vez que predecimos, podemos ver con una correlación de rank-rank, tomando en cuenta la predicción con el observado, qué tanto se parece una muestra de la otra. Entonces, en azul, el azul no se ve porque está debajo del rojo, es exactamente el mismo, pero bueno, el azul y el rojo serían la predicción normal, la predicción original, y tiene un rank slope de 0.72. Si nosotros metemos el término de error random, como se suele hacer, estaríamos moviendo a los individuos dentro de la distribución y bajamos a 0.59 este rank slope. Entonces, realmente estamos moviendo los individuos dentro de la distribución condicional del ingreso. Y esto queremos evitarlo. Estamos viendo que con nuestro método los movemos menos. Perdemos un par por la predicción, pero en general es mucho más certero que agregar el término de error. Entonces, ahora sí, vamos a la aplicación a desigualdad de oportunidades. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es agarrar el ENIC 2016 y imputar el dato del ingreso al EMOVI 2017. Entonces, la ENIC 2016 va a ser nuestra encuesta de origen y el EMOVI nuestra encuesta de destino. Vamos a comparar nuestra estimación con approaches que se hacen comúnmente, que el primero va a ser el Asset Based Index, que es esto que utilizamos, que aproxima consumo, y el método de imputación con agregar varianza a través del método de error.
Vamos a hacer esto 200 veces para sacar otra vez intervalos de confianza y ver cómo se compara uno con el otro. Lo primero que vamos a hacer es vamos a comparar cómo se asimila nuestra predicción del ingreso con los datos que tenemos del Asset Based Index o la riqueza a través de los assets. Entonces, esta es la distribución de los assets, esta es la distribución del ingreso. Vemos que es un poco diferente. Pero lo más importante, cuando vemos la correlación entre uno y el otro, vemos que para la media se asemejan bastante, pero el problema está en las colas. En las colas, si nosotros agarramos los assets, no somos capaces de distinguir a los ricos de los más ricos. Tampoco podemos distinguir a los más pobres de los pobres. Entonces, eso es a lo que nos referimos con que esto se asemeja más al consumo. El consumo se ve un poco más así, ¿no? Como los más ricos de los ricos no consumen mucho más. Los más pobres de los pobres no consumen mucho menos. Entonces es más difícil distinguirlos. Con el ingreso podemos distinguirlos un poco mejor. Entonces estamos viendo que estamos agregando algo con esta imputación. Entonces, una vez que tenemos esto, vamos a seguir una estimación de modelo paramétrico, en donde vamos a estimar desigualdad de oportunidades ex ante. Aquí, simplemente para aquellos que no están tan familiarizados con desigualdad de oportunidades, suponemos que el ingreso es una función de dos cosas. La primera son circunstancias, que es todo sobre lo que los individuos no tenemos control, y el esfuerzo. Y el esfuerzo es todo sobre lo que tenemos algún tipo de control. Entonces podemos pensar las circunstancias como la educación de nuestros padres. Nosotros no podemos influir en la educación de nuestros padres, no podemos influir en qué trabajaban cuando nacimos, no podemos influir en ese tipo de cosas. Y el ex ante, lo que vamos a hacer es decir, vamos a agarrar las circunstancias nada más y ver cómo predicen esas el ingreso. Entonces vamos otra vez a hacerlo de una manera paramétrica, utilizando una regresión lineal, donde metemos todo lo que son circunstancias. Vamos a meter educación del padre, educación de la madre, ocupación del padre, ocupación de la madre, región de origen y etnicidad de los padres. Luego vamos a definir desigualdad de oportunidades absoluta como el coeficiente de Gini de esta desigualdad, de esta distribución predicha, o la relativa, que es donde vamos a tomarlo con relación al original, que se interpreta en términos porcentuales. ¿Cuánto del Gini total podemos predecir si hacemos este ejercicio? Entonces, nosotros vemos los resultados de este ejercicio, pues vemos que, uno, el Asset Index tiene una desigualdad total mucho menor a todo lo demás, de 0.22. Eso es lo primero. Si tomamos en cuenta desigualdad de oportunidades absoluta, entonces nos vamos a un coeficiente de Gini de 0.107, que equivale a casi 50%, 48.6% de la desigualdad total. Si nosotros no corregimos la varianza y agarramos nada más la predicción sin nada más, predecimos una desigualdad total de 0.368, una desigualdad de oportunidades en términos absolutos de 0.29 y una desigualdad relativa de 0.569, o sea, de 56.9%, que es mucho mayor a la del Asset Based Index. Si nosotros metemos ahora el término de error random que se suele hacer, nos aproximamos mucho más al Gini original o al Gini que esperamos en 0.477. La desigualdad de oportunidades absoluta es la misma que en las predicciones, 0.209, pero cuando nos vamos a términos relativos, se reduce a 43.9%. La menor desigualdad de oportunidad relativa de todos los casos que estamos viendo, ¿no? Y cuando nosotros utilizamos nuestro ajuste de las predicciones, tenemos una desigualdad total de 0.511, predecimos una desigualdad de oportunidades absoluta de 0.296, que es la más alta de todas, y también una relativa de 58%, que se parece mucho a la de la predicción original, incluso es un poco más alta. Y sí, eso es lo que estamos encontrando en este caso, ¿no? Entonces uno podría pensar, o hay indicios de sesgar a la baja cuando metemos el término de error. Entonces, para concluir un poco, lo primero es que es muy importante qué método de imputación tomamos en cuenta cuando queramos
para poder definir decisiones de política pública, ¿no? O sea, depende de lo que hagamos, vamos a encontrar cosas muy diferentes. Ahora, lo que se suele hacer tradicionalmente, que son los modelos de Asset-Based Indexes y las regresiones con el término de error, suelen estar sesgados. Los Asset-Based Indexes suelen estar sesgados porque no son ingreso, sino más bien se asemejan más a consumo. Y los de regresión, cuando agarramos el error, suelen estar sesgados porque movemos a los individuos en la distribución condicional. Y esto, en la segunda etapa, mete un sesgo. Y no queremos hacer eso. Entonces, en este ejercicio estamos proponiendo una nueva forma de meter varianza, de ajustar esta varianza, que mejor se alinea con los datos predichos y con los datos originales, ¿no? Esas son las conclusiones de este ejercicio. Gracias por el tiempo, por escuchar. Cualquier duda y comentario, pues son bienvenidos y pues espero tener una discusión fructífera de esto. Muchas gracias, Pedro. Mirá, tenemos muchos alumnos acá en el aula y llenaste de conceptos que todavía a lo mejor no los manejamos tan bien, ¿no? ENIC, la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, la EMOVI, la encuesta de movilidad social que hace el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, y después tiraste conceptos de machine learning, de bootstrapping, de cross-validation, etc. Y me imagino que va a motivar a los alumnos, a las alumnas, a después tomar los cursos que siguen en la licenciatura para poder entender un poco bien esto que yo tengo algunas preguntas, pero a ver si empezamos. Víctor, si querés detener la presentación, Pedro, y Víctor tiene una primera pregunta. Juntamos 3 preguntas en todo caso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, pues súper interesante. Se ve que es un chorrísimo de trabajo. Los estados de Nigen están geniales. Yo había hecho un ejercicio similar. Y sí, o sea, sí había todavía muchas diferencias importantes, aún cuando hacía correcciones por esta parte del error. Entonces, parece que por allí va súper padre el ejercicio. A mí lo que ya me salió más duda fue cuando ya lo haces en la imputación hacia la EMOVI, porque uno de los, bueno, tú lo mencionaste, parte de los supuestos es que haya estabilidad en las betas, ¿no? De los modelos originales, con los que haces ingreso. Y por una parte, uno de los principales retos de las imputaciones encuesta a encuesta es que no siempre las distribuciones de las variables, de cualquier covariable, son comparables entre sí. De hecho, uno de los primeros pasos para hacer las imputaciones del ANU es verificar que las variables que vas a meter, como educación, sexo, edad, bla, 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 tengan la misma distribución entre las dos encuestas, porque si no, no sabes si las variaciones se deben a que a lo mejor hubo una forma distinta de captar alguna pregunta, algún error de muestreo o ¿cómo se puede decir? Como del marco muestral sobre el cual se hace, y eso hace que sea pero bueno, menos creíble el ejercicio, a menos que muestres que sí, las encuestas que tienen marcos y cuestionarios distintos y metodologías, logísticas distintas, sí te dan resultados similares en las variables que estás utilizando. Aún más cuando estás utilizando tantísimas variables para predecir el ingreso. De hecho, casi todos los modelos que yo he revisado, aunque pues ya tiene mucho más tiempo, generalmente te recomendaban no meter tantas variables porque justamente es difícil que las encuestas sean consistentes si de por sí en las variables normal o en las más tradicionales, luego tienen problemas. Imagínate cuando estás metiendo chorros más de variables. No siempre se preguntan de la misma forma todas las cosas que se están incorporando. No sé si en el ejercicio que hicieron Luis y Roberto ya se había hecho ese análisis, pero sería interesante que mostraras que efectivamente primero son comparables y más aún porque en la ENIG tienes una población distinta que la de la EMOVI, porque en la EMOVI está como que es nada más representativa para individuos, pero en la ENIG tienes pues como más de hogares. Entonces allí, aunque ese es el ajuste por los factores de expansión, no queda precisamente claro que sí sea suficiente para compensar esas diferencias en el diseño de muestreo, ¿no? Entonces, esa era como mi pregunta, como si habías hecho ese análisis, porque si no, no va a ser tan creíble todo lo demás que hiciste después.
Sí, sí. Gracias, Víctor. Espera tu respuesta, Pedro. ¿Puedes dejar de compartir, Pedro, a no ser que necesite mostrar la presentación? La tenía un poco por si necesitaba mostrarla, pero puedo dejar de mostrarla y regresar a la presentación si es Eso, necesario. un ratito, porque Obama ya me cansó. El perrito estaba lindo. Una, porque ni Luis ni Roberto te van a hacer preguntas, o a lo mejor tienen preguntas para el autor, ¿no? Pero son los que siempre preguntan en estas reuniones. Hay, a ver, no veo nada. Los comentarios de Zoom. ¿Dónde lo veo? Es que yo no estoy en Zoom. ¿No estás conectado en Zoom? Supuestamente sí. Ah, en los comentarios está Sara confirma. No veo, no veo. ¿Ves? Un segundito. Yo, mientras tanto, tengo otra pregunta, Pedro, que es, ¿en qué medida en qué medida el uso de Machine Learning aporta algo? ¿Y qué es lo que aporta? ¿Cuánto aporta? Estoy tratando de ver acá un poco de vender todo esto nuevo de ciencia de datos y me gustaría un poco si pudieras comentarnos eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien del 6? ¿Quién del 6? Adelante, del 6. Hola Isidro, hola Pedro, muy interesante la exposición. Un par de preguntas. La primera se me escapó quizás, no sé si utilizaron la variable educación para imputar ingreso, pero sería clave utilizar pues, la escolaridad del jefe de familia o si no de los perceptores para pues, estimar ingreso como una de las variables comunes en ambas encuestas. La otra es si se puede concluir que es sistemático que cuando no se hace la corrección que ustedes realizaron, la desigualdad de oportunidades relativa siempre va a estar subestimada. No sé si eso ocurrió. Y una última, porque comentaba con Roberto, no sé si ustedes están relacionando como circunstancia el ingreso de los padres sobre el ingreso de los hijos, para ver pues, la transmisión intergeneracional pues, de los recursos económicos en la desigualdad de oportunidades. Gracias y me gusta mucho su paper. Si te parece, Pedro, contestamos esas tres primero. Yo tenía la pregunta de en qué medida Z tiene que ser exógeno, porque Z no es... Vamos con estas tres primero y luego discutimos esa porque creo que esa es la parte más interesante de la metodología. Entonces, Víctor, con respecto a si las distribuciones son comparables, esto es una cosa que discutí mucho con Peter Langeau, que Peter Langeau es esta persona que ha hecho muchas estas distribuciones, y yo argumento que no, que de hecho no tienen que ser la misma, porque tú estás agarrando, o sea, las betas, tú las estimas a través de una encuesta que es específica y que es representativa. Tú puedes tener una muestra muy diferente en la EMOVI, porque tu target es la gente que está en la parte baja de la distribución, y tú lo que quieres es ver eso. Tú lo que quieres es capturar a esa gente. A la hora que tú predices, vas a predecir ingresos más bajos. Y eso está bien, eso no pasa nada, ¿no? Son diferencias en la encuesta. Ahora, sí hicimos el ejercicio de checar que la EMOVI y la ENIC fueran comparables en las X que agarramos, y en general sí lo son. No incluye esa tabla, o esa tabla aquí en la presentación, pero está en el paper. Entonces, creo que el paper pronto va a salir como working paper y lo podemos compartir para que se vea todo eso. Pero sí, checamos las medias, checamos la varianza de las X y si vemos que sean relativamente similares, que no haya ninguna que se vayan como muy diferentes, ¿no? Con respecto al número con respecto al número de variables que utilizamos, que no es recomendable usar tantas, estamos conscientes de eso. Al final terminan siendo tantas porque como metimos el estado y lo metimos como una dummy, son 32. Y luego si tienes otra variable que tenga 3, 4 categorías, tiene lo mismo, ¿no? Entonces, en términos objetivos, realmente, ¿cuántas variables estamos utilizando? Utilizamos como, digamos, como 28, que termina siendo muchísimas por el número de categorías que tiene. La idea original era hacer un ejercicio de lazo para que nos quitara las que sirven y las que no sirven. Se hizo el ejercicio y no aportaba mucho tampoco a la R cuadrada, ¿no? Y como realmente lo que nos interesa a nosotros
es aproximar el ingreso de la mejor manera posible, pues si no está aportando demasiado al R cuadrada, por ejemplo, computacionalmente es mucho más complejo y para qué hacerlo. Si la regresión lineal va a tardar menos, es más fácil de entender y lo va a aproximar similar. Con respecto a eso también, Isidro, tú que preguntabas en qué medida el Machine Learning puede aportar a esto, pues creo que la primera cosa que aporta, que ya estamos haciendo aquí, son conceptos, ¿no? Como cross-validation, escoger esta gama con out of sample y no con los datos que tienes, porque eso te va a sesgar más. Esa es una primera parte. Otra segunda es, nosotros no queremos estimar esas betas, a nosotros las betas realmente no nos importan, nos importa aproximar el ingreso de la mejor manera posible. Las betas nos importan para poder probar que el modelo es estable, que ese tipo de cosas, pero no queremos analizar si la edad del jefe del hogar afecta en tanto por ciento el ingreso, ¿no? Entonces, esto se puede aplicar a otros modelos de predicción, como árboles de regresión o redes neuronales u otras cosas, pero igual ahí toca checar realmente qué tanto estás aportando, ¿no? Qué tanto estás mejorando la predicción al utilizar este tipo de modelos. Nosotros que ahorita queremos comparar nuestra metodología con lo que se hace tradicionalmente y canónicamente en economía. Ellos utilizan regresiones lineales, entonces nos quedamos con la regresión lineal, pero hicimos también en un momento el ejercicio de utilizar árboles de regresión, de utilizar XGBoost y ver cómo cambia todo esto. Y sí vemos una mejora, tal vez no demasiado grande, pero sí un poco de mejora dentro de la predicción del ingreso. Con respecto a si utilizamos la educación para imputar, sí, utilizamos la educación del jefe del hogar. Y lo utilizamos como categóricas, utilizamos el nivel educativo que tienen, ¿no? Era, si tienen kinder, primaria, secundaria, preparatoria, superior, o si no tienen educación, del jefe del hogar. Con respecto a si es sistemático que haya una reducción en la desigualdad de oportunidades, voy a compartir la presentación otra vez. Creo que eso lo podemos ver. Perdón, me tengo que ir muy atrás, no recuerdo en qué parte específica estaba. Acá. Entonces, si nosotros, por ejemplo, esto es lo que estamos estimando en la segunda etapa y el sesgo va a depender de esto. Entonces, si esta parte es negativa, pues tienes un sesgo a un lado y si es positiva, tienes el sesgo al otro lado. No es sistemático que sea menor o mayor, simplemente que va a estar sesgado. Pero sí, lo que sí es, siempre y cuando Z está correlacionado con el término de error, va a haber un sesgo en la segunda etapa. Eso sí. Este, Con eso está, Pedro. Nada más para complementar un poco las respuestas de Pedro y justamente incentivar a los estudiantes a meterse a este campo que es el estudio de, o la incorporación de métodos de Machine Learning a la economía. Es un poco la historia de este paper. Inició, de hecho, con lo que fue mi tesis doctoral. Yo originalmente tenía el proyecto con Roberto de, como mencionó Pedro, implementar un poco la metodología de áreas pequeñas, pero utilizando todos los covariantes comunes entre EMOVI y ENIG y dejar la selección de los covariantes a un método lazo, por ejemplo. De tal forma que en lugar de seguir criterios dependientes del investigador, pues ya todo fuera así que data-driven. Y justamente los resultados de esa imputación no resultaron muy convincentes. Y es entonces cuando platicando con Pedro, él nos platicó de esta idea que él estaba pensando en que nos podría ayudar a mejorar la imputación del EMOVI. Y fue cuando decidimos empezar a trabajar los tres sobre la idea, ¿no? Entonces, justamente tiene que ver con este paso de los métodos basados en, como lo explicó Pedro, en formas funcionales, en modelos específicos, a modelos que tienen una mayor base en estos métodos de Machine Learning que no necesariamente tienen una forma funcional explícita de arranque, ¿no?
Eso creo que es importante porque creo que es algo que por lo menos en el área de trabajo en el que estamos Roberto, Pedro, tú propio Isidro, Víctor, que es estudios, igualdades, pobreza, justamente lo que ha ido ocurriendo es movernos hacia una menor discrecionalidad en la selección de variables y dejar que los datos un poco nos vayan guiando de forma más explícita, ¿no? Eso creo que es algo que vale la pena señalar y que también, como menciona Pedro, nos da una ventaja sobre otros métodos como el Two-Sample Instrumental Variables Method para estudiar movilidad intergeneracional, que es como el enfoque clásico cuando uno no tiene datos de ingreso retrospectivos, ¿no? Que eso atiende un poco la pregunta de Rodolfo de si incluíamos el ingreso de los padres. No lo incluimos porque pues no tenemos esa información ni en la NIG ni en la EMOVI actual. Uno podría pensar, y es algo que hemos rebotado varias veces en las sesiones de trabajo, en que pues una cosa de este estilo se podría llevar a la estimación de estos modelos de dos muestras, ¿no? Justamente para mejorar la eficiencia y la exactitud de la reconstrucción del ingreso de los padres a partir de la información de la encuesta donadora. Pero no lo hemos hecho. Me parece, recuerdo en la última reunión allá en Bari o en ESINEC, que alguien ya está trabajando en ajustar ese método en particular con Machine Learning, pero no recuerdo exactamente quién. Pero sí, me parece que es un área en donde vamos a ver este movimiento en los próximos años, sin duda. Sí, el que lo estaba trabajando era Paolo y demás, que ya sacaron algo con eso de lazo en 2 etapas. Sí. Bueno, como ven, la charla es bien técnica. Es una de las charlas más técnicas que hemos tenido en nuestra serie de seminarios. Lo cual está bien que sea, porque fíjense, estamos juntando Machine Learning con la Universidad de Bari en el sur de Italia, lo cual es un match muy, muy lindo para motivarnos, ¿no, Víctor? Este año vamos nosotros, Víctor. No, basta que vayan Pedro y Luis, nada más. Yo también voy este año. Bueno, ahí nos encontramos. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo 2 preguntas más, pero me gustaría ver si hay alguna otra pregunta. Yo tengo, Pedro, las zetas no son exógenas. Tú las consideras como exógenas. Y lo otro es, en realidad son 3 preguntas. Lo otro es en qué medida el Gini es la medida sumaria, porque veo como que tienen un target de reproducir el Gini, pero el Gini es una medida sumaria, no me dice absolutamente todo de la distribución. Y lo otro es en qué medida tratar de estimar la forma funcional de la CDF, que ustedes parten como que es log normal, ¿no? Y vemos en tus figuras que no es totalmente log normal, tiene varias partes, no es una perfecta. ¿En qué medida tratar de aproximar a la forma específica de la distribución no puede ayudar a la estimación? Con respecto a la primera parte, nosotros no suponemos que las zetas sean exógenas o endógenas. Lo que suponemos es que no están dentro de la encuesta de origen. Ya lo demás, pues dependerá del análisis específico en el que estés pensando. Entonces tú puedes analizar relaciones causales con zetas en la segunda encuesta, puedes buscar análisis de asociaciones. O sea, ahorita no estamos hablando de si la zeta es exógena o endógena. Si asumimos que la zeta tiene poder predictivo sobre Y, porque si no, realmente, si no tuviera poder predictivo, pues no tiene sentido analizar Y y Z, ¿no? Eso sí. Ahora, con respecto a la forma funcional de la CDF, no asumimos que es una log normal. Justamente eso es lo que no hacemos al meter la parte de la varianza, sino estimamos de manera empírica una vez que retransformamos el ingreso y que lo tenemos, estimamos de manera empírica cómo se ve y para cada percentil hacemos las correcciones. Entonces, esto podría ser una función uniforme, podría ser una función log normal, puede ser una función normal o puede ser una sesgada. Al final tú la estás aproximando de manera empírica. Entonces estamos tomando la empírica, no tanto una definida para hacer esto. ¿Y el hecho de que el target sea el Gini?
El hecho del que tal es el Gini. El target como tal no es el Gini, es la varianza. Entonces hacemos las desviaciones, sacamos la gama para sacar la varianza de la encuesta. Ahora, hay una relación muy directa entre el Gini y la varianza. Y en el caso de desigualdad de oportunidades, pues la métrica de interés es el Gini. Entonces, en este ejercicio de validez mostramos el Gini, pero realmente puedes checar qué tan diferente es con respecto a la varianza. Puedes checar qué tan diferente es con respecto al MLD, que al final del día todos lo que hacen simplemente es targetear diferentes partes de la distribución, ¿no? Sí, igual, si a ti lo que te interesa es que el bottom 10% lo aproximes exactamente bien, pues puedes agarrar eso como medida y decir, quiero ver que la distribución del bottom 10%, 10% sea correcta, ¿no? Entonces, al final del día son decisiones que uno tiene que tomar. Nosotros mostramos con respecto al Gini, porque el ejercicio de IOP es con respecto al Gini, pero realmente se puede hacer con otras cosas. ¿Alguna otra pregunta? El 6, ¿hay alguien del 6? Sí, igual, muy rápido. Gracias, Pedro, por la presentación. Cuando hiciste tu ajuste también por clúster con las regiones, las 5 regiones, digamos, del SEI, ahí, ¿cómo se te movieron los errores cuadráticos medios? ¿Fue de la misma magnitud que cuando hacías el clúster por entidades o fue diferente el resultado? Y otro, rápido igual, cuando explicaste tu, digamos, que las covariantes del ingreso que estabas seleccionando, pues era un alto porcentaje, ¿no? Que estaban explicando, como el 50%, recuerdo. Ahí, ¿por qué, digamos, consideras que está siendo tan alto en comparación de otros estudios? O si tuviste ahí oportunidades de poder ver que estaba explicando esa parte, ¿no? De que estaban reproduciendo o explicaban también o prediciendo también el ingreso salarial. Gracias. Con respecto a la segunda parte, la de por qué tenemos el R cuadrada más grande, es porque metemos más variables de las que se suelen usar a la hora de predecir el ingreso. Entonces eso va a agregar varianza. Esto, mientras más te vas acercando, termina siendo un proceso de overfitting, por así decirlo. No llegamos a ese punto porque punto 53, aunque es más alto que lo que se suele tener, tampoco es altísimo. O sea, si tú ves ejercicios de machine learning que en donde predicen otras cosas, tienen las cuadradas de punto 85, punto 90, ¿no? Entonces, sí. Con respecto a cambiar los clusters y cómo cambian los errores, no lo agregamos ni en el paper ni en la presentación, pero sí chequé cómo cambia el error cuadrático medio. Y o sea, es un cambio similar, ¿no? Obviamente, como cambian los pesos, cambia un poco la magnitud, pero no cambia de orden, pues, ¿no? Si en el otro le estamos bajando 2,000 pesos, ahora le bajamos 2,500, o le subimos, o le bajamos 1,500 nada más, ¿no? Pero está en la misma región, es muy similar. Y también, digo, ese ya no fue para este ejercicio, sino ya fue para Lemovi 2023 directamente. Hicimos con clústeres a nivel región, rural, urbano y por género del jefe del lugar. Entonces, tomando también esos en cuenta, hace un poco lo mismo, como los errores no brincan demasiado al hacer eso. También en lo que sí tenemos aquí en la presentación es cómo se ve la distribución de los errores del modelo una vez que aplicas el ajuste y es muy similar. Y eso es constante a través de los clústeres. Bueno, si no hay más preguntas, queda más que agradecerte, Pedro. Hermosa presentación. Pedro se recibió con ustedes hace 3 o 4 años. 3 años, Pedro, ¿no? No, ya 5. 5 años. Sí. Entonces, nos está ayudando en algunas clases. Seguramente ustedes lo van a tener como profesor invitado nuestro en algunas clases, sobre todo en ciencia de datos, en economía. Así que, y lo vamos a tener seguramente acá en octubre, en el Congreso sobre México que haremos. ¿Alguien del 6 tiene una pregunta ahí? Un anuncio, Isidro, soy Roberto. Aprovechando que ahí están las y los estudiantes, pues comentarles, o sea, esto que hemos estado trabajando con Pedro y con Luis, también se está trabajando con la encuesta más reciente de SEI.
se levantó en 2023, y el informe nacional de la nueva encuesta pues ya va a salir en el marco de nuestra escuela de verano a principios de julio. Entonces, pues ahí todos los estudiantes están invitados a inscribirse como siempre cada año. Y luego, pues ahí estamos disponibles, Isidro, para presentar estos resultados también en Sobre México, ¿no? Para que se conozca los nuevos resultados tanto en movilidad como de igualdad de oportunidades para el país. Fantástico. Gracias, Roberto, por el anuncio. Bueno, agradecemos entonces la presencia de ustedes. Isidro, rápido, antes también, Cuéntame. para los que estén interesados en estos temas de movilidad social y igualdad de oportunidades, esta es la página bajo el marco en el cual se trabajó esta encuesta. Aquí pueden meterse a leer más sobre esto, tiene muchas cosas de Machine Learning también. Y un poco lo más importante es, aquí también se tiene el dato de México para poder compararlo con otros países, a quien le interese meterse y jugar con estos datos. ¿Están las imputaciones a nivel de ID de la persona, del hogar? No, aquí tenemos solo los resultados ya de desigualdad de oportunidades. Chicos, si se meten a van a terminar en Bari conociendo el sur de Italia, que nos van a tratar muy bien. Yo por lo menos me meto en esta literatura por eso, garantía. Bueno, ahora sí terminamos, entonces muchas gracias. Este seminario se subirá al canal de YouTube del CEI, nos encuentran como @CEI, CEEY, y ahí está el playlist de todas las sesiones. No todas son tan técnicas, no se desanimen. La próxima va a ser sobre un tema de Argentina, que es la transmisión intergeneracional de las ocupaciones, la evidencia de Argentina, que nos va a servir mucho para comparar nuestros países. Va a presentar Martín Trombetta de la Universidad Nacional de General San. Entonces, estamos en las redes sociales, @economíaibero, que es la nuestra, en el Equide, equide.ibero, y en el 6, @6mx. Un gusto y hasta pronto. Gracias, Pedro. Gracias, colegas. Hasta luego, muchas gracias. Chao. Pedro, ¿estás ahí todavía? Sí, aquí sigo. Un segundo, ¿cómo cortamos la señal? Un segundito que tengo una preguntita nada más. Sí, claro.